Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente. Acá Duca presente para otro video más. Me encuentro frente al monumento de Emanuele Filiberto Duca d'Aosta, acá en la ciudad de Torino. El video anterior les hablé de la ciudad de Torino como la ciudad más conveniente para instalarse, vivir, tener una nueva vida en Italia. Hoy me encuentro acá y les voy a mostrar un poquito y vamos a charlar también de las cosas que les conté en el video pasado, por ejemplo, viendo qué barrios tenemos acá, qué zonas tenemos acá, cuáles son las más lindas, las más concurridas, las más convenientes, y también algunas otras cosas más e información que tengo de esta espectacular ciudad, que es una de las ciudades que a mí me encanta, la ciudad de Torino. Está buenísima por donde la mires. Y Torino tiene estas cosas como la que tengo atrás mío. Miren, una licorería antigua espectacular, de todo. Tiene estos pórticos que son los que caracterizan a la ciudad de Torino, ¿no? Todo atrás, esto que te permite las galerías, donde uno tiene enfrente acá, tiene las plazas, y acá tenés todos los locales al lado para comprar lo que se te ocurra, y llueva, truene, haya niebla, lo que vos quieras, podés estar acá resguardado de todo esto del clima. Entonces está buenísimo esto porque no te vas a mojar nunca si llueve, podés venir a comprar tranquilamente, no te mojás, no hay sol. Ahora estoy todo quemado por el sol porque hay mucho sol afuera, pero acá está buenísimo, incluso está un poquito fresco acá adentro. Les muestro acá, tenemos por todos lados McDonald's, pero es diferente. Miren la fachada de McDonald's acá atrás, todo en madera. Saliendo de las galerías, que veníamos de ahí, de estos pórticos grandes que tiene, bueno, tenemos un montón de bares, estamos con un clima espectacular, entonces tenemos un montón de turismo, de gente que está paseando y conociendo acá la ciudad. Es una ciudad, le vuelvo a repetir, que a mí me encanta, está muy linda, arquitectónicamente hablando, turísticamente hablando, como ya les dije en el video anterior, con una conexión impresionante en cuanto a otras ciudades grandes como puede ser Génova o Milano, y también con el resto de Europa, ya sea Francia o Suiza, que lo tenemos al lado. Es fácil conectar. Voy a seguir mirando por acá por la galería. Voy a meter por acá. Vamos a ver qué encontramos. Bueno, acá tenemos también las grandes marcas, como puede ser Gucci, Prada, Armani, Hermès, las mejores marcas, las más caras tenemos, ¿no? Acá podemos encontrar también, hay que decirlo, he visto un poco de gente en la calle, sobre todo inmigrantes. Puede que sean inmigrantes ilegales que están ahí viviendo en la calle, no lo sé, pero sí, he visto algunas personas en la calle, cosa que en mi ciudad, pues, obviamente, como es más chica, no hay, ¿no? Pero en las ciudades grandes sí se suele ver, estés en la ciudad que estés, poco más, poco menos. En Roma he visto más gente así, pero bueno, Torino también he visto, pero mucho menos que en Roma, por ejemplo. Bueno, acá me encontré un teléfono, un Telecom, no sé, a ver si funciona. No funciona, está de adorno, pero bueno, hacía mucho que no veía esto. Los más jóvenes por ahí no saben qué es esto. Bueno, esto es un teléfono público donde ponían las monedas acá y hablabas por teléfono marcando el número. Bueno, es muy raro, pero está conservado acá. Parece que, bueno, Telecom acá lo dejó de adorno. Y este es el Teatro Regio de Torino. Se entra por allá. Ahí está el frente, esta es la parte del costado, digamos. Ahí tienen el detalle, ven, el toro que simboliza la ciudad de Torino. El Torino, Torito. Y este es todo el Teatro Regio, Teatro muy importante en cuanto a lo que es la ópera italiana, muy importante. Últimamente en Italia estamos viendo mucho de esto, ¿ven? Vandalismo pro Gaza, que está bien la idea que tenga, pero vandalizar lo que es una ciudad tan linda como Torino, en Milano también hay, bueno, todo esto, todo hecho así, una ciudad
muy linda, una ciudad muy antigua. Acá me encuentro en la famosa mole antonelliana, ahí arriba, ¿la ven? Bueno, acá está a unos metros, pero acá se ve un poco mejor lo que es la cúpula, es inmensa. Pero vamos a pasar por ahí, vamos a ver cómo viene la mano, si hay gente, si no hay gente. Hay algo de gente, les cuento que son las 4 de la tarde. El sol está fuerte, pero hay gente, hay turismo, hay gente que está viniendo acá. De hecho hay muchos asiáticos que vinieron acá, están esperando para entrar, sacarse la foto. Acá están todos. No, está acá atrás, les voy a mostrar para que vean. Personalmente es bastante imponente porque una cosa es verla por foto, otra cosa es verlo acá directamente. El icónico edificio de Torino. Acá hay algunos barcitos justo acá frente. Acá yo les muestro para que vean cómo es. Acá para que vean en movimiento, porque una cosa es la foto. Acá venden souvenirs todo, ¿no? En la ciudad, todo. Este es el frente del edificio. Flameante la bandera. Bueno, y esta es una peatonal que ahora también baja hacia el... Por ahí puedes bajar hacia allá, vas hacia el río Po, que ahora vamos a ir para allá. Ok, acá estamos al lado del río, a mis espaldas el río Po, el río que cruza la ciudad de Torino. Miren las vistas que hay acá. Para que se ubiquen, estoy cerca de lo que sería la estación Torino-Porta-Nuova, ¿no? Si vienen caminando así, llegan y hacia la derecha se van a chocar con el río Po, que está acá abajo, acá atrás, y es, la verdad, tiene unas vistas hermosas de las colinas, las casas, la basílica allá. Bueno, muy lindo. Abajo hay unos bares, unos barcitos acá abajo, enfrente también hay una avenida grande acá. Y bueno, y les quiero hablar de los barrios. Acá hay un poquito de viento, espero que salga bien el audio. Les quiero hablar de los barrios, ya que estamos acá les voy a hablar de los barrios, cuáles son los barrios más lindos para que sepan ustedes, para elegir, para vivir acá en la ciudad de Torino. Y vamos a empezar hablando del barrio Crocetta, ¿no? Es uno de los barrios más populares y más lindos, más seguros también de Torino. Tenemos que hablar de seguridad e inseguridad. Bueno, ha habido algunas cosas, digamos, no sé si llamarlas de inseguridad, a ver, por ahí son mínimas, pero bueno, ha habido hechos de inseguridad también, como en todas las ciudades europeas hay, como se habrán enterado por ahí o ya han visto. Bueno, hay zonas más seguras y otras no tan seguras, pero lo que es inseguridad acá, les puedo decir que es mínimo comparado con Latinoamérica o con otros países que la verdad que hace bastante la diferencia. No es la misma que tenemos en Latinoamérica, así que puede haber algunas cosas mínimas, como le digo, robo de estéreos, cosas que ya pasaron de moda en Latinoamérica, las pueden encontrar acá. Pero bueno, vamos a decirles, el barrio más seguro, más lindo, más cheto de lo que es Torino es el barrio Crocetta. Después tenemos el barrio que es el Borgo Po, que está a la orilla del río, el barrio, y bueno, obviamente tiene mucho verde. Acá en general la ciudad tiene mucho parque, mucho verde, van a encontrar plazas por todos lados, muchos árboles. Eso la verdad que está muy bueno de una ciudad y a mí me encanta. Tiene naturaleza, tiene mucho verde y tiene el río acá, muy lindo el río Po. Ya les dije los barrios más caros, más lindos, más exclusivos, más pintorescos de la ciudad. Ahora también tenemos que hablar de otros barrios, por ahí no son tan exclusivos, pero están buenísimos también, que son los barrios como Città Torino, el barrio San Donato, San Salvario y Banquilla. Esos son los barrios que tenemos acá en Torino. No conozco todos los barrios, pero les puedo decir que en general están buenos los barrios. Lo comparo con otras ciudades, con mi experiencia, con lo que he recorrido, y les puedo decir que están buenos los barrios, ¿no? Ahora hay que ver, bueno, las zonas nocturnas,
Tenés barrios con más actividad nocturna, puede ser de bares, boliches, salidas, con más movimiento, o barrios más tranquilos, como puede ser el que está acá en el Po, a la orilla del río, o Crocheta, que está bueno también. Me sigo sacrificando abajo del sol para que tengan una linda vista de fondo y no me miren tanto a mí, sino que pueden escucharme y ver el fondo. No sé si saldrá bien, ya les digo el audio, porque hay un poco de viento. Hola, ¿cómo están? Bueno, evidentemente estoy acá en casa porque hubo un problema, una falla técnica. Perdí el resto de las tomas que había hecho en Torino. Por lo tanto, les voy a terminar el video desde acá, desde casa, porque bueno, todo lo que hablé lo perdí. Así que les voy a contar, como les había anticipado, acerca de los barrios. Y les voy a nombrar los barrios más accesibles para que puedas o alquilar una vivienda o comprar. También te voy a decir cuáles son los barrios que convienen más. Vamos a ver cada uno en particular. Acá tengo un pequeño resumen donde les voy a ir enumerando cada barrio, ¿no? Vamos a empezar siempre hablando de los más económicos y algunos que están en desarrollo, pero bueno, estos son los más económicos para que puedas vivir en Torino. Los barrios más económicos que tenemos dentro de Torino son Le Valette, Lucento, Madonna di Campagna. Estos son los barrios donde tienen el metro cuadrado más económico para la venta, en torno a los 1.368 euros por metro cuadrado, y para el alquiler 8,96 por metro cuadrado por mes, ¿no? Esto es el alquiler. Después tenemos los barrios Aurora, Barriera di Milano y Rebaudengo, que tenemos un precio de venta del metro cuadrado de 1.223. Esto es lo más económico que podés encontrar dentro de lo que es la ciudad de Torino. Y después, en cuanto al alquiler, 10,86 por metro cuadrado por mes. Hablando exclusivamente del barrio Barriera di Milano, en Torino, no se confundan, se llama Barriera di Milano, pero es en Torino. Es un poco, es uno de los barrios con más posiblemente inseguridad, más denuncias, un poco más robos. Bueno, es el más económico por estas características que tiene, que no son muy agradables, pero bueno, hay que ir adaptándose. Yo les cuento para que ustedes tengan referencia, tengan idea, pero también les advierto de por qué los precios son un poco más económicos que el resto. Por ejemplo, Barriera di Milano es mucho más económico que el barrio Crocheta, porque bueno, por todas estas cosas, no solo por la ubicación, sino también por la tranquilidad y también por la seguridad que tiene uno con respecto al otro. Así que bueno, a tener en cuenta todos estos puntos, porque hacen después que uno se meta. Porque hace mucho un suscriptor me comentó que estaba viviendo en la ciudad de Torino y que al no saber este tipo de cosas se había metido porque era lo único. También a veces uno agarra lo que puede encontrar, no anda eligiendo mucho, uno a veces cae donde puede caer. Y en este caso, este chico me había dicho que cayó en una zona que no estaba para nada buena, que veía muchos malandras, como le decimos en Argentina, que están ahí en el barrio y que ve actitudes sospechosas, algunos robos y todo, y que bueno, no estaba para nada bueno el barrio. Pero bueno, la idea era progresar y salir de ese barrio lo antes posible, porque bueno, evidentemente es un poco peligroso. Después vamos a pasar a otro barrio que es Barriera di Lanzo, Falquera, Barca, Bertola. Tenemos el precio de venta a unos 1.462 euros el metro cuadrado en estos barrios, para la compra siempre hablando, ¿no? Y para el alquiler unos 9,16 euros por metro cuadrado. Ustedes saquen la cuenta cuántos metros puede tener el departamento, la propiedad, y bueno, sacan la cuenta por este monto, ¿no? Mensual. Bueno, estos son datos que saco de Housing Anywhere, inmobiliaria.it y estatista.com, ¿no? Son la fuente, ¿no? De ahí saco todos estos datos, ¿no? Que los invento yo. Después tenemos el barrio Mirafiori Sud, que el precio de venta oscila entre los 1.431 euros el metro cuadrado, y para el alquiler unos 9,68 por metro cuadrado. Y bueno, acá la fuente es inmobiliaria.it, donde también pueden buscar ustedes alquileres y comparar, ver zonas, ver el departamento, los precios y todo esto. Lo pueden chequear ustedes mismos en estas páginas que les paso, les he nombrado varias veces, como inmobiliaria.it, idealista.it. Bueno, son grandes
inmobiliarias online que podemos comparar precios rápidamente aplicando los filtros, y esto es mucho más rápido, mucho más fácil que ir a una inmobiliaria presencial, ¿no? Ahora, en cuanto, yo tengo acá el resumen, la comparativa, para hacer una comparativa de los perfiles de los barrios, tenemos como alquileres más económicos dentro de Torino, La Valette, Lucento, Madonna di Campagna, estos son los más baratos. Después le siguen Barriera di Lanzo, Falquera, Barca y Bertola. Después, por último, Mirafiori Sud. Estos son los más económicos para alquilar. Después tenemos para la compra tenemos como más accesibles Aurora, Barriera di Milano, Rebaudengo, La Valette, Lucento, Madonna di Campagna, también para la compra, son los más económicos. Y Mirafiori Sud, por supuesto, también lo sumamos ahí. Bueno, ¿qué observaciones te puedo hacer acerca de cada barrio? Bueno, por ejemplo, el barrio Aurora está en un proceso de renovación urbana, siempre está en construcción, en crecimiento, modificaciones, mejoras, y esto hace que haya un gran desarrollo inmobiliario y haya oportunidades también de crecimiento. Tanto Mirafiori Sud se destaca también por ser muy tranquilo, familiar, con abundante verde, esto es lo que les decía ya ahí en Torino, como también el barrio que está sobre el Po, sobre el río Po, que también es mucho verde, mucha plaza. Bueno, el río mismo, la montaña, bueno, es muy lindo, aire puro y toda esta cosa que si te gusta la naturaleza lo podés aprovechar de esta manera. Después, Barriera di Milano, este barrio que les decía que es medio turbio, que es medio ahí zona donde hay un poco más de inseguridad que en otras. También suele ofrecer, obviamente, precios muy bajos por muchas características. El que conoce muy bien por ahí no quiere vivir ahí, pero si a vos no te queda otra, podés estar alquilando ahí, ¿no? Como le digo siempre, la inseguridad no es la misma que en Latinoamérica, no es ese nivel, pero hay como en toda ciudad grande. Si vas a Milano lo mismo, si vas a Roma lo mismo, si vas a Nápoles por ahí un poco más. Las ciudades grandes tienen eso, ¿no? Y yo creo que en cualquier parte del mundo, salvo excepciones como puede ser Viena en Austria o puede ser Zurich en Suiza, ¿no? Hay excepciones, pero la ciudad grande, incluso Berlín en Alemania, tiene este tipo de cosas en cuanto a la inseguridad. Bueno, ahora díganme ustedes qué les parece, qué opinan de estos precios de esta linda ciudad como es Torino. Déjenmelo en los comentarios si les gustaría venir a vivir acá a Torino, si les parece baratos, económicos los precios y todo esto, ¿no? ¿Qué tal les parece la ciudad de Torino y si se irían a vivir ahí, ¿no? Por supuesto, me lo dejan en los comentarios. Aparte de estos barrios que les dije que son los más económicos para llegar, para empezar, uno apenas llega, encuentra algo ahí, lo más económico es lo que está buscando, pues bueno, un montón de cosas. Después tenés los barrios más elegantes, famosos y lindos, caros, por supuesto, porque esto no es gratis, esto se paga, la ubicación, el estilo del barrio y demás, como los barrios, como ya les dije al principio del video, el barrio Crocetta, por ejemplo, que es uno de los más elegantes y caros de la ciudad. Después tenemos también el centro histórico, ¿no? por la ubicación y todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque tiene muchas cosas, monumentos y palacios y todo esto, que hacen que los precios sean obviamente elevados. Después tenemos el barrio, el Borgo Po, que es el que también les comentaba, que está a orilla del río Po, que tiene mucha naturaleza y demás, y por la ubicación, las vistas y todo esto, los precios son más caros. Ahí, bueno, los precios van variando, pero pueden ir de 4.000 a 7.000 euros por metro cuadrado. Mirá la diferencia que te estoy dando con lo que te di antes, ¿no? Para la venta estoy hablando. Desde 4.000 a 7.000 oscilan eso el metro cuadrado, por ejemplo, en el Borgo Po. También en el centro histórico, más o menos los mismos precios. Y en Crocetta podés encontrar incluso metro cuadrado a partir de 3.000 euros, 5.000, un promedio, ¿no? de venta de 3.000 a 5.000, pero obviamente también tenés mucho más caro, ¿no? Ahí podés buscar ahí en las páginas que te di y chequearlo vos mismo a ver cuánto vale una propiedad en estos barrios, que son, la verdad, muy lindos, muy céntricos y tienen, la verdad, que todo, conexión con todos los transportes públicos y demás. Así que espero que les haya gustado este video. Les pido disculpas porque tuve que terminarlo acá, yo lo había hecho y bueno, perdí los archivos, perdí los videos, las tomas que había hecho ahí en Torino.
lamentablemente, pero bueno, la información la tienen y se la dejo acá. Me pueden preguntar como siempre lo que quieran, que a raíz de mi experiencia, de todo lo que conozco, yo les puedo orientar de alguna manera y siempre de manera gratuita, de onda, sin cobrarles nada, ninguna asesoría, ningún tipo de nada. Yo les respondo todo lo que sé, lo que puedo en la caja de los comentarios. Obviamente, recuerden que si no están suscritos se pueden suscribir, darle like, compartir. Ahora le pueden dar hype ahí para premiarme, si quieren así, si les sirve este contenido, con algunos puntitos para que el canal se expanda y llegue a otras personas. Esto es muy importante, es una función relativamente nueva que ayuda, aparte de todo lo que vienen haciendo, ¿no? Dando like, compartiendo, comentando. El hype también es una manera de dar una mano. También tienen los super gracias ahí para agradecer de manera económica, por así decirlo. Así que espero que les sirva este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao!